Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a lo que es la tercera sesión de la webinar que estamos haciendo sobre lo que es la enfermedad de Pompe. Hoy vamos a tratar el tema de lo que es la enfermedad de Pompe de manera genérica, es decir, no como en las anteriores que eran unos aspectos de la enfermedad, sino lo que te dicen o te explica cuando realmente tienes la enfermedad de Pompe y te dejan un poco así en el shock. Entonces, para hacer esta ponencia la va a realizar lo que es la doctora García Antelo, que es de la Unidad de Enfermedades Neuromusculares de la, iba a decir de la Universidad, no, del Hospital de A Coruña. Como en otras ocasiones, primero hará la ponencia la doctora y después iremos a la sesión de preguntas. Para la sesión de preguntas, todos tenéis en la parte inferior izquierda de la pantalla una solapa que pone preguntas y respuestas. Ahí me podéis ir poniendo las preguntas y yo cuando acabe la ponencia la iré transmitiendo. Llegado el caso de que hubiese muchas preguntas, ya veríamos y la iré filtrando, y si alguna se quedase en el tintero, me lo decís por favor y después ya miraríamos de solucionar la pregunta. Entonces ya no sé si esperar un poco más a ver si se conecta alguien más, pero bueno, si no, mejor empezamos. Si alguien tiene alguna duda o se ha perdido un minuto, ya se conectará. Ya puedes, si quieres, ya puedes empezar, María José. Muchas gracias, Manuel. La verdad es que quiero agradecerte a ti y a la Asociación de Enfermos de Pompe de España que me hayáis invitado a este ciclo de videoconferencias, y agradecer también, antes de empezar mi presentación, a Sanofi Genzyme, que siempre está apoyando a los pacientes con enfermedad de Pompe y a todos los que trabajamos con esta enfermedad. Y, por supuesto, a todos los que están escuchando esta ponencia. Voy a compartir mi pantalla, entonces. Y empiezo ya con la presentación. Voy a hablar, como decía Manuel, de la enfermedad de Pompe de una forma genérica, y empiezo haciendo un recordatorio histórico. Es una enfermedad que fue descrita por el patólogo holandés Johannes Cassianus Pompe en el año 1932 en una niña que tenía 7 meses de edad, que presentaba una grave debilidad muscular y cuya autopsia mostró una acumulación masiva de glucógeno en los tejidos corporales. Se siguió investigando y en 1963 se vio que la enfermedad que presentaba esa niña y que presentaban otros pacientes similares era debida al déficit de la enzima alfa-glucosidasa ácida, que era responsable de la degradación del glucógeno en glucosa. Y se vio también que era una enfermedad hereditaria. Luego se van describiendo más casos, no solamente de niños recién nacidos, sino también de niños mayores y de adultos. Y a finales del siglo XX se empiezan a descubrir tratamientos, siendo el año 2006 en el que se aprueba la terapia enzimática sustitutiva para la enfermedad. La enfermedad de Pompe, como sabéis, se llama también glucogenosis tipo 2 y es una enfermedad lisosomal causada por el acúmulo de glucógeno en múltiples tejidos, sobre todo en el músculo esquelético, pero también en la musculatura lisa, en el corazón y en todos los tejidos del cuerpo. Está producido por el déficit de la enzima alfa-glucosidasa ácida, que se conoce también como maltasa ácida, que está codificada por el gen GAA y es la proteína responsable del metabolismo de glucógeno a glucosa en el interior de los lisosomas de las células. Lo que ocurre, por tanto, en la enfermedad es que, como hay un déficit de esta enzima, la maltasa ácida no hace su función porque está en cantidad insuficiente, entonces no se degrada de forma adecuada el glucógeno a glucosa, que es necesaria para obtener energía. Se acumula progresivamente el glucógeno en el interior de los lisosomas. Estos aumentan de tamaño por la cantidad de glucógeno que acumulan y finalmente se rompen, de forma que el glucógeno se va acumulando en el interior de las organelas.
Esto está mediado por una serie de mecanismos de autofagia y de alteraciones mitocondriales que lo que significan básicamente es que no solo el problema al interior de la célula no se le ocurre por el acúmulo de glucógeno como tal, sino también porque se liberan una serie de sustancias inflamatorias, de proteínas y se produce una respuesta en el interior de la célula que conlleva a la muerte celular. Por tanto, en las fibras musculares, la célula acaba perdiendo las fibras musculares sanas y estas se van ocupando por grasa y produciéndose fibrosis. Es una enfermedad rara, con una incidencia de un caso por cada 40.000 habitantes de media, aunque esta incidencia es variable y de hecho en España debe de ser menor porque hay diagnosticados unos 200-250 casos y hay unas poblaciones en las que la incidencia es mayor, como algunas poblaciones de Taiwán, de Israel o de la Guayana Francesa. En cuanto a la genética, es una enfermedad que se hereda con herencia autosómica recesiva. Esto quiere decir que cuando el padre y la madre son portadores, van a tener la posibilidad de que el 25% de sus hijos estén afectos, de que tener un 25% de sus hijos sanos y tener un 25% de posibilidades de que tener, perdón, un 50% de posibilidades de tener un hijo portador. Y está causado por mutaciones en el gen que codifica la 1.4 alfa-glucosidasa ácida localizada en el cromosoma 17. Actualmente hay descritas más de 550 mutaciones que están reportadas en esta página del Pompe Center de Holanda. Y es una enfermedad que podemos clasificar de forma clásica en dos formas claramente diferentes, como son la forma de inicio infantil y la forma de inicio tardío del adulto. La forma precoz y de inicio infantil es aquella que aparece en el primer año de vida y se divide a su vez en una forma infantil clásica y no clásica. La forma infantil clásica es la que constituye la mayoría de los casos de forma precoz y da manifestaciones en sus primeros meses de vida con una rápida progresión, mortalidad antes del primer año sin tratamiento y la forma infantil no clásica da síntomas también antes del primer año de vida, pero la progresión es un poco más larvada. La mortalidad también será durante la primera infancia si no se instaura tratamiento. Por otra parte, la forma de inicio tardío es la que da síntomas después del primer año de edad y se diferencia a su vez en una forma juvenil, que es la que se inicia antes de los 18 años, y una forma del adulto, que es la que aparece después de esta edad. Y se caracteriza por una progresión más lenta, destacando la debilidad muscular como síntoma principal. Va a ser una enfermedad progresiva y con una gran heterogeneidad clínica. Heterogeneidad en el sentido de la progresión de la enfermedad, en el sentido de las diferencias que hay entre la forma infantil y del adulto, y en el sentido también de las diferentes manifestaciones clínicas que presenta. A su vez, los diferentes subtipos clínicos en general se correlacionan con la actividad enzimática, de forma que en la forma infantil prácticamente la actividad enzimática es inexistente y en la forma de niños y adultos, en la forma de inicio tardío, la actividad enzimática será moderada por debajo del 30 o 40%. Esto es una gráfica obtenida en una publicación de hace años de cómo es la progresión de la enfermedad en el paciente que no recibe tratamiento. Entonces se vio que, como se puede ver aquí un poco en la imagen, desde que el paciente se diagnostica la progresión es siempre hacia el empeoramiento. Vemos que la línea verde es la forma infantil y vemos que rápidamente en el primer año o desde luego en los primeros años se va a producir un daño muscular irreversible e incluso la progresión hacia la necesidad de silla de ruedas y ventilación y la muerte, como vemos aquí. Sin embargo, la forma de inicio tardío marcada con esta línea azul a su vez es muy variable
en los diferentes pacientes, pero va a haber algunos pacientes que van a tener una progresión más rápida, pero en general va a pasar varios años hasta que aparecen los síntomas, luego hasta la aparición del daño muscular irreversible, incluso hasta la muerte que puede ocurrir años más tarde. De todas formas, en la mayoría de los pacientes acorta la esperanza de vida. En los niños, en concreto, los síntomas empiezan en los primeros 12 meses de vida y la enfermedad va a ser especialmente rápida, como decíamos antes, si no se tratan mortal de una forma muy precoz, y los niños van a necesitar de media, como vemos aquí en esta gráfica, ventilación invasiva a una mediana de edad de 6 meses. Van a ser niños que por su limitación y por sus manifestaciones clínicas, que luego describiré, no van a ser capaces de sentarse, de gatear o de caminar, y la historia natural de la enfermedad es tener una cardiopatía y una insuficiencia respiratoria, de forma que la mortalidad se produce en el primer año, como decíamos. Las manifestaciones clínicas en la forma infantil no voy a profundizar, porque luego en este ciclo de videoconferencias tendrá lugar una específica acerca de esta forma de enfermedad de Pompe, pero sí recordar un poco para que luego podamos ver y comparar con la forma del adulto, que en los niños estos bebés van a presentar una debilidad muscular progresiva, generalizada, severa, que conduce a una hipotonía intensa, y va a haber un retraso en la adquisición de hitos motores que en muchas ocasiones no llegan a adquirirse. Por otra parte, la afectación respiratoria también es severa, con debilidad de la musculatura respiratoria, con infecciones respiratorias de repetición, y la necesidad de ventilación mecánica o de ventilación pues en los primeros meses de edad. Además, asocian una cardiopatía muy significativa en forma de cardiomegalia, con una miocardiopatía hipertrófica importante, que les conduce a insuficiencia cardíaca y a arritmias malignas en muchas ocasiones, y por la afectación gastrointestinal en forma de macroglosia con hepatomegalia, se produce una dificultad para tragar, retraso en la adquisición de la capacidad para tragar, dificultad para la alimentación y finalmente van a necesitar soporte nutricional y por tanto es una afectación severa. Centrándonos ya en la manifestación del adulto o la manifestación de enfermedad de Pompe de inicio tardío, esto es una tabla clásica de un artículo de hace años en la que también hace referencia en cómo es la progresión o la historia de la enfermedad de Pompe, cómo va a evolucionar la enfermedad en la enfermedad de Pompe de inicio tardío, cuando en la era de no tratamiento, ¿no? Entonces, aquí se observan 54 pacientes y se va recogiendo a medida de un cuestionario de preguntas, mediante un cuestionario de preguntas, quiere decir, se va recogiendo cuando empiezan los primeros síntomas, cuando se hace el diagnóstico, cuando van apareciendo las dificultades musculares, cuando va apareciendo la clínica respiratoria, etc. Y se ve, pues esto que venía contando, que la heterogeneidad es variable entre los pacientes, porque va a haber pacientes que empiezan con los primeros síntomas a edad tan temprana como en la edad infantil, y sin embargo otros no van a notar clínica hasta cerca de la quinta década. Lo mismo ocurre con la dificultad para correr o dificultad para caminar, o la necesidad, por ejemplo, de silla de ruedas, donde algunos pacientes van a estar prácticamente sin ningún problema, sin necesidad de silla hasta los 30 años, sin embargo otros será cerca de los 70 cuando la necesiten por primera vez. Con lo cual, todo esto implica la heterogeneidad de esta enfermedad. Y aunque tenemos la idea de la forma clásica de enfermedad de Pompe como una miopatía de cintura, de predominio de la cintura pélvica, con afectación de la musculatura respiratoria un poco mayor de la esperada para esa afectación muscular, se ha estado investigando y se han diagnosticado cada vez más casos
y se ha empezado a ver que el espectro de manifestaciones clínicas no es solo esto que acabo de citar, no solo músculo esquelético y afectación respiratoria, no son músculo de cinturas y musculatura respiratoria, sino que puede aparecer otra afectación muscular en otras localizaciones, como la afectación de la musculatura vulvar, que conduce a debilidad lingual, dificultad para hablar, incluso para tragar, y la debilidad de la musculatura axial con afectación de la musculatura del tronco y del abdomen. También la musculatura respiratoria, como decimos, con debilidad del diafragma, de la musculatura abdominal y de los intercostales, y hay algunos pacientes que van a tener afectación extramuscular. Por tanto, no pueden tener osteoporosis, fatiga, aneurismas por afectación de las arterias, etc. Y en algunos pacientes, hasta en un 7% de los pacientes, al diagnóstico van a presentar como único hallazgo la CPK elevada en la analítica, pero sin ningún síntoma. Esto es un esquema de cómo es la afectación muscular en la enfermedad de inicio tardío, y vamos a ver en granate, en las formas más oscuras, los músculos que se afectan al principio de la enfermedad, la musculatura de cintura, sobre todo los glúteos, el compartimento posterior, también la afectación de la cintura escapular, de los músculos escapulares y de la musculatura incluso del cuello, el deltoides, etc. Y en amarillo la musculatura que se afecta de forma más tardía o que menos se afecta. Y es un poco aquí como lo venimos comentando. Es típica también la afectación de la musculatura de la lengua, que se ha publicado en varios artículos, por infiltración grasa y acúmulo de glucógeno en la lengua, como se ve en este paciente, que tiene aquí una atrofia focal y una pseudohipertrofia, y como se puede ver en estudios de resonancia que se describe como el signo de la lengua brillante. Además, la afectación de la musculatura respiratoria, en la que insisto y que insistimos muchas veces, es importante por una parte porque es muy frecuente, porque afecta hasta el 80% de los pacientes y porque además es la principal causa de morbimortalidad. En la enfermedad de Pompe de inicio tardío, en general aparece de forma progresiva, con afectación predominantemente nocturna, apareciendo a veces síntomas poco específicos como hipoventilación o sueño poco reparador o a veces incluso cefalea matutina porque la ventilación no es suficiente. Y con el tiempo puede progresar a una insuficiencia respiratoria que dé síntomas ya de día. En ocasiones, aunque no es lo más habitual, el inicio puede ser de una forma más aguda, incluso ser la primera manifestación clínica, pero ya decir que no es la forma más habitual, en la forma de inicio tardío. Y sí que lo que insistir en que en ocasiones la insuficiencia respiratoria y la afectación respiratoria puede aparecer a pesar de que el paciente todavía continúa deambulando, de que la afectación muscular no es muy marcada y sin embargo aparece la afectación respiratoria incluso a veces cuando el paciente no ha notado ningún síntoma en este sentido. Cuando nosotros hacemos los estudios, vamos a ver que la capacidad vital cuando hay afectación respiratoria está disminuida y que la capacidad vital forzada cae por debajo del 80%. Además, es típica la caída de más del 20% cuando se mide en sedestación con respecto a la posición de decúbito por debilidad del diafragma. Cuando el paciente lo nota y empieza a notar algún síntoma, a veces son en forma de tos débil, tener poca fuerza para toser, poca fuerza para expectorar, con lo cual con incapacidad de eliminar con eficacia las secreciones respiratorias. Se producen muchas veces infecciones respiratorias de repetición como consecuencia y luego puede aparecer progresivamente disnea de esfuerzo y en ocasiones de forma nocturna, a veces medio silente, como decía antes, apneas del sueño o hipopneas, y si esto progresa, aparecerá la insuficiencia respiratoria con necesidad de ventilación. Las otras manifestaciones clínicas extramusculares son menos frecuentes, pero están presentes en algunos de los pacientes y son a su vez muy variables. Por una parte, la afectación auditiva con hipoacusia neurosensorial,
Puede haber afectación gastrointestinal, clínica de dolor, fatiga, incluso neuropatía de fibra fina por afectación del nervio periférico. En otras ocasiones se afecta el músculo liso de las arterias y produce aneurismas. Los más descritos son en el cerebro, pero también se han descrito en otras localizaciones, como aneurisma de arteria renal. Y es frecuente también la dilatación, la dolicoectasia vertebroaxilar. Y en ocasiones aparecen lesiones de origen microvascular en el cerebro. La afectación cardíaca es poco frecuente, se produce en menos del 10% de los pacientes y en caso de que aparezca suele ser en forma de miocardiopatía hipertrófica. Pueden aparecer también manifestaciones genitourinarias y algunas manifestaciones como osteoporosis, la escoliosis, el raquis rígido, etc. ¿Qué es lo que no suele estar presente? La afectación de oculomotores, la afectación de la musculatura distal de las extremidades, tampoco la cardiopatía, ya dijimos que aunque en los niños es muy frecuente, en el adulto es muy poco frecuente, y no suele haber episodios de rabdomiolisis como ocurren en otras miopatías. En el adulto o en la forma de inicio tardío realmente, como decían, no siempre son adultos, sino que pueden ser niños más mayores. La progresión de la enfermedad, en este estudio se ve que se analizan 250 pacientes con enfermedad de Pompe, se ve cómo progresan una vez que tienen síntomas y sin tratamiento, y lo que se ve, como podéis observar en la gráfica, es que a medida que pasan los años, se hace una observación a 15 años, y a medida que pasan los años, siempre hay progresión más o menos marcada, y se ve que todos progresan en cuanto a la afectación respiratoria y muscular, y en este estudio se vio que cada año que pasaba sin tratamiento, el paciente tenía un 13% de posibilidades de necesitar silla de ruedas y un 8% más de posibilidades de necesitar soporte respiratorio. Con lo cual, todos progresan a perder la deambulación, a la dificultad para moverse en la cama y a necesitar de soporte respiratorio. Y en cuanto a la progresión natural de la enfermedad sin tratamiento, vamos a ver que hay como 3 ejes en los que podemos ver que va a haber cambios por la afectación a la enfermedad. Por una parte, desde el punto de vista fisiopatológico, se acumula glucógeno, lo que ya comentamos, se rompen los lisosomas, hay una serie de mecanismos de autofagia, reacción inflamatoria de la célula, y esto conlleva a que el músculo se contrae peor, se reemplaza por grasa, se produce fibrosis y por tanto se deteriora la estructura y la función muscular. Por otra parte, en el otro eje, va a conducir a una afectación clínica que nosotros vemos en la consulta. El paciente presenta la dificultad para caminar, su disminución de la capacidad vital y puede progresar a la necesidad de usar silla de ruedas y ventiladores. Y por otra parte, va a haber una afectación desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la discapacidad, porque el paciente va a ver reducida su capacidad para realizar las actividades domésticas, para acudir al trabajo, para ir a la escuela o para rendir a la escuela o para hacer las actividades que hacen en la escuela en caso de los niños. Y esto nos va a conducir a que el paciente sea cada vez más dependiente de ortesis o de ventilación, más dependiente de cuidados médicos y de cuidado de otras personas. Entonces, esencial hacer el diagnóstico lo antes posible. Y hay que recordar que la enfermedad de Pompe es una enfermedad rara, que muchos de los síntomas son inespecíficos al principio, pasan desapercibidos o no les prestamos la suficiente atención. Y muchas veces, desde el diagnóstico desde la aparición de los síntomas hasta el diagnóstico, puede pasar mucho tiempo e incluso pueden pasar años. Y como vemos en esta gráfica, se analizan 225 pacientes y se ve cuánto tiempo ha pasado desde que tuvieron los primeros síntomas hasta el diagnóstico, y pueden pasar más de 11 años hasta que se llega a hacer bien el diagnóstico y plantearse el tratamiento. Para hacer el diagnóstico vamos a utilizar las herramientas de las que disponemos habitualmente. Por una parte, tenemos la historia clínica y la exploración física, como hacemos siempre en todos los pacientes. Por otra parte, en el laboratorio vamos a ver un aumento de las enzimas musculares y de las transaminasas. Y el electromiograma nos va a servir para ver la actividad. En general vamos a ver un patrón miopático y en ocasiones podemos ver una actividad espontánea, especialmente de la musculatura paravertebral.
será esencial hacer unas pruebas de función respiratoria con una gasometría, como decíamos, con una espirometría en sedestación y en decúbito, la polisomnografía para ver la actividad nocturna y una radiografía de tórax. Y una vez que tenemos una sospecha diagnóstica con clínica y con los estudios complementarios, tenemos que demostrar que el paciente tiene la enfermedad. Por una parte, demostrar el déficit de alfa-glucosidasa. Podemos hacerlo con el test de gota seca, que sabéis que es un test mediante el que se hace la determinación enzimática de la enzima alfa-glucosidasa ácida en sangre. Se pincha, como vemos en el dibujo, el dedo con una lanceta, como la que podemos utilizar para hacer la glucosa en los diabéticos. Sale una gota de sangre y esa gota de sangre se utiliza para impregnar los círculos que vemos aquí en este papel. Esto se mete en un sobre y se envía con los datos del paciente al laboratorio de referencia. Es un método diagnóstico rápido, fácil, muy fiable, muy poco invasivo, como acabáis de ver, y que está validado y que nos da de una forma rápida, como decía, el diagnóstico en cuanto a la actividad enzimática. Y es un test que utilizamos ahora mucho y, de hecho, se hizo este estudio de enfermedad de Pompe en España hace unos años, que luego se amplió con una segunda parte hasta el 2016, y es un estudio en el que se hace un screening de enfermedad de Pompe en los pacientes que tenían una distrofia muscular de cinturas o una hipercecaemia asintomática, y en los que no se había llegado al diagnóstico a pesar de, incluso en algunos, de haber hecho una biopsia muscular. Entonces, estos pacientes, que fueron 348 pacientes en total, se les hace un test de screening de gota seca, y en estos pacientes se llega al diagnóstico de enfermedad de Pompe en 16 pacientes con estudio genético conservado, y se ve que la media de retraso del diagnóstico era de 11 años. Se concluye entonces que este DBS del que acabo de hablar es un test útil para el screening de la enfermedad de Pompe, y además debe utilizarse no solo en pacientes con distrofias de cintura, sino también en pacientes con hipercecaemia asintomática. Y yo quizá me atrevo a decir, también por mi experiencia, que no solo se debe hacer en los pacientes también con las distrofias de cintura y hipercecaemia, sino en los pacientes, como habíamos visto, que a veces tienen una miopatía axial, o en los pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria neuromuscular sin una clínica de distrofia de cinturas clara, porque la enfermedad de Pompe en ocasiones puede empezar así, y podemos estar haciendo un diagnóstico precoz al paciente que es esencial en su evolución. Se confirma el diagnóstico con el estudio genético si el paciente tiene una mutación patogénica en homocigosis, de las ya descritas, o dos mutaciones patogénicas en heterocigosis. Y puesto que es una enfermedad hereditaria, y ya que otros miembros de la familia también pueden tener la enfermedad o ser portadores, se debe informar a todos los familiares para que sean estudiados. Por nombrar un poco la biopsia muscular, que se utiliza menos de lo que se utilizaba, es una técnica en la que vamos a ver el depósito del glucógeno en los lisosomas y vacuolas PAS positivas en la tinción de PAS por el acúmulo de glucógeno. La verdad es que en la actualidad se utiliza menos porque ya existen otros métodos, ¿no?, como la actividad enzimática que acabo de describir, y porque además es un método invasivo y se ha visto que en ocasiones, hasta un 30% de los casos, en los pacientes con Pompe se hizo la biopsia y se encontraron cambios inespecíficos, o incluso la biopsia fue normal y no nos dio el diagnóstico. Y además se está utilizando desde hace unos años la resonancia muscular en las distrofias musculares, y en concreto en la enfermedad de Pompe cada vez se están haciendo más estudios, como este que hizo el grupo de San Pau para ver cómo son los hallazgos de la enfermedad de Pompe del adulto y se correlacionan con la función muscular. Y no, bueno, pretendo profundizar en el estudio, pero un poco lo que finalmente ven es que la resonancia aporta patrones muy sugestivos de enfermedad, incluso en las formas poco sintomáticas. La resonancia, además, puede haber afectación grasa en músculos que están, ya decíamos, muy poco afectados o que no se ven afectados en las pruebas funcionales,
y además nos puede incluso proporcionar ser una herramienta útil para ver cómo progresa la enfermedad si se hacen resonancias de control. ¿Qué músculos son los más típicamente afectados? Pues la musculatura de la lengua, vamos a ver, como decías, la atrofia típicamente subescapular, por otra parte la afectación axial, ¿no? De la musculatura del tronco, de la musculatura paraespinal, abdominal y dorsal ancho. En la cintura pélvica, clásicamente afectados los glúteos y compartimento posterior del músculo, y sin embargo está dando a respetar la musculatura de las piernas. Con la resonancia se pueden ver los músculos claramente afectados y hay patrones así muy típicos y serán de utilidad. Y una vez que tenemos el diagnóstico, nos plantearemos hacer el tratamiento. El tratamiento, igual que el seguimiento del paciente, debe ser mediante un equipo multidisciplinar, donde el neurólogo esté como coordinador y participen el neumólogo para poder hacer terapia respiratoria, el genetista, también terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta, el rehabilitador, también necesitaremos apoyo nutricional y dietético, consejo genético y psicológico en los pacientes que lo necesiten. El tratamiento será por una parte de terapia enzimática sustitutiva, a la que voy a profundizar un poquito después de esto, pero que será dosis de 20 mg por kilo cada 2 semanas, como sabemos, pero debemos tener el soporte respiratorio y la valoración del neumólogo especialista en ventilación cuando el paciente, para que pueda hacer ventilación en el caso de que el paciente lo necesite. Es importante la actividad física moderada y periódica y luego la utilidad de fisioterapia y ortesis cuando el paciente lo necesite. En cuanto a la terapia enzimática sustitutiva, este es el ensayo clínico clásico publicado en New England en el 2010, del que habréis oído hablar muchas veces y que es un estudio randomizado multicéntrico en el que participaron 8 centros de Estados Unidos y Europa y se incluyeron a 90 pacientes con enfermedad de Pompe de inicio tardío mayores de 8 años y sintomáticos y se randomizaban a los pacientes a recibir tratamiento o recibir placebo. Los endpoints fueron la distancia en el test de los 6 minutos y la capacidad vital forzada. Y la conclusión es que la terapia enzimática sustitutiva mejoraba la distancia en el test de los 6 minutos y estabilizaba la capacidad vital forzada en un periodo de seguimiento de 78 semanas. ¿Cuándo se debe empezar el tratamiento? Se debe hacer en general en todos los pacientes sintomáticos. De todas formas, hay varias guías publicadas. Esta publicada en 2017 es la guía europea del Consorcio de Enfermedad de Pompe y incluye un poco los criterios que debemos seguir de cuándo tratar al paciente. Para que el paciente sea tratado o reciba tratamiento con terapia enzimática, debe cumplir todos estos criterios. Por una parte, que el diagnóstico esté confirmado, ya se dijimos, con la actividad enzimática y con la genética. Por otra parte, que el paciente esté sintomático, con afectación muscular, esquelética o afectación de la musculatura respiratoria, que el paciente se comprometa a acudir a recibir el tratamiento y que hagamos un seguimiento periódico del mismo. Y por otra parte, que el paciente tenga una reserva de capacidad de funcionalidad respiratoria y muscular suficiente como para poder evidenciar algún tipo de mejoría y que no exista otra enfermedad potencialmente mortal en estado avanzado que nos contraindique, que acorte la esperanza de vida mucho y entonces no se plantea iniciar el tratamiento. Y para descontinuar el tratamiento, los criterios establecidos son los siguientes y sería suficiente con uno de estos criterios para plantearnos para el tratamiento. Primero, si se producen reacciones graves a la infusión que sean inmodificables o que no se puedan de alguna forma evitar, que los titros de anticuerpos estén elevados y estén contrarrestando significativamente el efecto del tratamiento, que el paciente pues, desee suspender el tratamiento, no continuar con él, o que no acuda a recibir el tratamiento de una forma periódica y eficaz, que exista una enfermedad que acorte muchísimo la esperanza de vida del paciente y si pasados 2 años del seguimiento inicial de la evolución de la enfermedad
no se evidencia ningún tipo de estabilización o mejoría de efecto del tratamiento. Entonces, actualmente ya existe evidencia o experiencia de más de 10 años de eficacia del tratamiento. Se han publicado se han hecho varias publicaciones de grupos de pacientes a varios años, pero el resumen es que la terapia enzimática ha mejorado significativamente el pronóstico de la enfermedad de Pompe, permite estabilizar o mejorar la fuerza muscular y la función respiratoria en la mayoría de los pacientes. Además, ha modificado la evolución natural de la enfermedad y ha demostrado que aumenta la supervivencia y la calidad de vida. Y hay una serie de terapias en investigación, a las que no voy a entrar porque ya fueron objeto de una de las charlas del ciclo de videoconferencias que estáis haciendo actualmente. Y pues en el seguimiento, que como dije antes es multidisciplinar, pues tampoco voy a hacer así ningún comentario porque también será objeto de otra de las charlas. Y esto era un poco todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora García Antelo, por la exposición. Antes de todo, quería dar también las gracias a Sanofi, que se me ha olvidado antes. Supongo que tanto hablar del medicamento a veces se me olvida, porque el apoyo suyo es bastante importante. Y sí que hay una serie de preguntas que te iré respondiendo, pero antes de todo quería hacerte una pregunta, si no se me olvidará, es respecto a la prueba de la gota seca, que todos sabemos que es bastante eficaz y aparte económica. ¿Por qué no se está haciendo de manera habitual? ¿Por un tema ético? ¿Por un tema de coste del paciente? No sé si me explicamos bien la pregunta. Sí, mira, me llama la atención esto que me comentas, que no se está haciendo de forma habitual. Mira, la verdad es que yo creo que los neurólogos que estamos involucrados en la patología neuromuscular, desde que tenemos este test, lo estamos utilizando siempre y de hecho muchas veces ya en la consulta yo lo estoy utilizando muchísimo y quizá, no sé si te refieres, pues no sé, si no todos los neurólogos, si los neurólogos que hacen patología... Me refiero a neonatal. Como que ven neurología general. Me refiero, es que me he dejado neonatal, es decir, cuando se hace el cribado neonatal. Vale. Bien. Bueno, el screening neonatal sí que es un tema un poco diferente, sí que no se está haciendo ese screening neonatal. Es verdad que hay grupos, por ejemplo el de Santiago de Compostela, que están haciendo alguna cosa, me consta que están haciendo cosas que efectivamente puede haber un aspecto ético, puede haber diferentes factores, pero es algo quizá haría falta ensayos clínicos o hacer screening seriados y ver cuánto de frecuente es entre los recién nacidos, pero sí que se está haciendo poco y que probablemente podría ser una línea de investigación importante. Y después, para cerrar este tema de la gota seca, has comentado que se hace generalmente gente que tiene, bueno, hipercaemia y que tienes también debilidad de cinturas y demás. Pero yo, desde mi experiencia desde el paciente, que yo he estado visitando médicos creo que desde los 8 años, creo, y he estado en el ensayo, es decir, yo soy de los que subo la media porque mi diagnóstico ha sido de más de 30 años. No se debería hacer la prueba gota seca solamente ya con el tema de hipercecaemia, porque yo presentaba hipercecaemia ya con 20 años. Me hubiese ahorrado mucho dinero al Estado. Sí. Porque la debilidad de cintura la he presentado con 40, es decir que... Mira, estoy totalmente de acuerdo con esto que dices. Yo creo, insisto, la verdad es que probablemente se está haciendo, yo lo estoy haciendo en todos los pacientes, probablemente
estamos insistiendo en que se haga en todos los pacientes con hipercecaemia, porque a veces ya sabemos que es la única manifestación. De todas formas, en tu caso en concreto, hace décadas atrás, pues no había, no, ya lo sabes. No, Estoy de acuerdo en sí, que cada hace... vez deberíamos de hacer más esto. Y probablemente una vía para concienciar a los neurólogos es nosotros mismos, que estamos siempre en la parte neuromuscular, incluso muchas veces las hipercecaemias pues las ve el internista o lo ven otros especialistas, y es una parte de trabajo probablemente que podemos hacer, pero claramente a la pregunta de que es importante hacerlo en todos los pacientes con hipercecaemia, mi respuesta es que sí. No, está claro que ha avanzado mucho las herramientas que se tienen ahora con respecto a hace 10 años. Después ahí preguntan también lo que es la actividad enzimática, si es posible saber cada uno qué actividad enzimática tenemos, porque eso va a determinar también cómo va a mejorar tu enfermedad y si esa cantidad enzimática es representativa para poder darte una esperanza de vida de cómo va a funcionar el ETR. Mira, todos podemos saber, o sea, cuando se hace la actividad enzimática, por una parte en general sabemos si está disminuida o no y más o menos cuánto está disminuida. Pero la idea de que cuanto menos tienes, eso no está tan claro, que porque tengas una actividad enzimática lo que parece es que en el fenotipo infantil sí, que la actividad enzimática es muy baja, pero luego en el fenotipo de inicio tardío, en el que la actividad enzimática es en torno a, da igual que sea de 20, 30, 40, quiero decir, eso no está, no hay un estudio claramente que vea que una cifra diferente de la otra dentro de ese margen cambie mucho la respuesta del tratamiento. Me lo imaginaba, pero bueno, está bien la respuesta. Historia natural de la enfermedad de Pompe, es una de las enfermedades que se ha estudiado mucho tiempo y pero no hay una historia natural para poder comparar y para saber la esperanza de vida que tenemos los enfermos de Pompe con el tratamiento. Es decir, a mí me gustaría saber si, igual que antes sabías cuando se te detectaba la enfermedad cuánto tiempo ibas a pasar una silla de ruedas, con el ETR sabemos que la sustitución enzimática se ralentiza, pero ¿hay alguna previsión, algún estudio que diga, porque datos está claro que no hay, porque es verdad que el medicamento es una gran ayuda, pero ¿hay estimaciones o previsiones de deterioro? Ya sabes que lo que tenemos es, de lo que sabemos, de los pacientes que recibís tratamiento, que hay publicaciones de diferentes, bueno, países y hay estudios a 10 años que ven un poco lo que está pasando con el tratamiento, cómo se está modificando la enfermedad y un poco lo que está pasando. Y de hecho hay una publicación reciente de finales de año, del año pasado, en el que habla un poco de cómo va a ser, de cómo está siendo la progresión en los pacientes, de cómo está siendo, de lo que vemos que está ocurriendo. Entonces, lo que ocurre es que en algunos pacientes, pues, la enfermedad se estabiliza todo el tiempo y quedan como estancados. En otros pacientes hay una mejoría y luego, pues eso algunos lo veis, que esa mejoría no se mantiene, o sea, se produce hasta un momento y luego se mantiene estable. En otros pacientes hay una mejoría y luego hay un empeoramiento. Y en otros incluso, bueno, hay un empeoramiento todo el tiempo. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es lo que está ocurriendo con los pacientes que han recibido tratamiento. Entonces, ¿qué va a ocurrir de ahora en adelante? O con esto podemos tener un mapa pronóstico, que es lo que me estás diciendo tú. ¿Qué me va a pasar a partir de ahora con el tratamiento? Ya ves que en el ensayo la idea era un poco diferente. Se hizo un seguimiento a 78 semanas y se dice en este periodo mejoría, tal. Luego, a los 10 años y a medida que avanza el tratamiento se ve, efectivamente, hay mejoría, pero ya no tanto. Hay mejoría, pero a veces estabilización. Hay estabilización,
más o menos. Entonces, cada paciente puede tener de forma individual su propia curva porque él mismo va viendo cómo progresa esto, pero a la larga es una tendencia que yo creo que necesitamos más experiencia para decir. En todo caso, sí que el tratamiento SAS que ralentiza la enfermedad, lo que pasa que ni es curativo ni nos permite en todos los pacientes conseguir ni una mejoría progresiva, ni una ralentización, ni una estabilización permanente. En plan, que me quede como estoy, pues vale, no mejoro, pero esa sería una opción pues atractiva para muchos de vosotros. Sin embargo, yo creo que hace falta más tiempo de evolución, lo iremos viendo y sobre todo lo más importante que está ocurriendo ahora es que se están recogiendo los datos. Todo lo que recojamos, todo lo que metamos en bases de datos y luego analicemos será fundamental para la información nuestra y para la información vuestra, claro. Respecto a lo que estás comentando de recopilación de datos, que es bastante, bueno, yo creo que es muy importante lo que es todo el tema de registro del paciente y de información, la colaboración actual que hay entre los diferentes CESUR del Estado es buena, es mala, porque si tú tienes un registro de paciente y hay 2 o 5 neurólogos que tienen mucha voluntad, pero el resto de los CESUR, que creo que son los que no tienen esa información, al final es incompleta. Entonces, a día de hoy hay buena sintonía. Mira, hay muy buena sintonía sin duda y de hecho el esfuerzo que estamos haciendo todos para hacer registros es importante. Se están haciendo cada vez más registros y de hecho, bueno, estamos ahora en eso. Porque ya sabemos, nuestras bases están muy bien, de todas formas siempre son bases de pocos pacientes y cuantos más pacientes mejor compartamos los datos, eso es fundamental. O sea que la sintonía es buena y la idea es colaborar y es positiva de todos, sí. Sí, bueno, nosotros desde la Asociación de Pacientes estamos intentando, porque creo que es una cosa que es bastante... Tener la información al final sirve para demostrar también que el tratamiento puede funcionar y puede ayudar. Y bueno, hay una pregunta que realizan desde el punto en base a la presentación que has hecho en el acúmulo de glucógeno en la lengua. Cuando tienes la lengua blanca es porque si la tienes blanca es porque tiene glucógeno, o el tema de que sea blanca es por un tema de mucosas o de otro tema. Mira, debe ser que me expliqué mal. Mira, la enfermedad de Pompe puede haber de forma característica afectación de la lengua o no, pero puede haberla. Y muchos pacientes no notan nada, pero algunos pacientes sí que tienen alguna clínica, pero no de cambio en el aspecto. O sea, el aspecto de la lengua será normal, rosadita, con su mucosa húmeda, etc. Lo que apreciamos es cambios con el estudio de resonancia, con la imagen, con la resonancia, con las secuencias especiales para ver el músculo. Se ha visto, y de hecho al principio llamó un poco la atención, la afectación que había de la lengua, que la musculatura está infiltrada por grasa y se ve como brillante la resonancia, ¿vale? Así como blanca en la imagen. Pero no hay ningún cambio en el aspecto de la lengua, ¿vale? La lengua es de coloración normal, incluso puede tener un funcionamiento normal. Si ves que hago muchas preguntas, dímelo. No, no hay problema, yo encantada de resolver las dudas si Has queda hecho algo. referencia a lo que son las guías europeas para lo que es el tratamiento y, bueno, administración del tratamiento y también retirada. El problema de la sanidad española es que hay 17 comunidades, 17 proyectos, gestionados cada uno individualizados. ¿Cómo se puede hacer para que se intente centralizar o que tengan todas las comunidades de guía, que sería lo ideal, la europea, que de hecho debería ser la referencia, porque a día de hoy hay comunidades que tienen las suyas propias y al final van como un poco contra los principios de equidad entre pacientes del mismo territorio, bueno, y del mismo territorio estatal y también europeo. No sé si podemos hacer algo desde la asociación de pacientes o que para poder igualar, no sé qué me podrías aconsejar o...
Pues no sé qué podríamos hacer, no sé qué decirte, Manuel. Desde luego, lo que me parece esencial es que haya una guía común. Eso está claro. De hecho, es importantísimo que se haya publicado esa guía, porque hay guías, bueno, sudamericanas de diferentes países, había guías a su vez, pues hay una guía española de recomendaciones para el tratamiento, había guías a su vez de países europeos, y esta guía nos hace un consenso para nuestro continente, que es de lo que se trata, y quizá pues se trata, yo creo que de poner en conocimiento, pues a lo mejor de las autoridades sanitarias, ¿no? Que a lo mejor lo podemos hacer entre todos nosotros y vosotros desde la asociación, que necesitamos, que esto es importante para nosotros y para vosotros, porque a la hora de empezar el tratamiento tenemos que tener unidad. No puede ser que, pues lo que decías tú, que los pacientes de los diferentes sitios, por la diferencia de dónde viven, con la misma enfermedad, con el mismo pronóstico, pues tengan acceso al tratamiento o no, o que se empiece más tarde o no, porque, bueno, pues porque la guía de cada sitio, aunque de todas formas, yo creo que todos intentamos seguir nuestras guías, vamos, de referencia. Yo creo que para nosotros la europea es de referencia y detalla bien los parámetros para empezar el tratamiento. Yo creo que de alguna forma contactar con las autoridades sanitarias, no sé, si que te reciban, si hagamos un comunicado, si que, no sé, podemos intentar investigar o a ver si pensamos algo, pero sería una buena y no es nada, es muy interesante esto que comentas, porque esto nos va a seguir pasando. Y hasta que de alguna forma lo unifiquemos, pues seguirá pasando igual. Además es bastante reciente la guía europea, que no es una guía que se haya quedado obsoleta, que es bastante reciente en el tiempo. Efectivamente. Has comentado el tema de tratar la enfermedad de manera multidisciplinar, que es habitual. Y en uno de esos temas has tocado lo que es la fisioterapia. Entonces, que yo creo que es bastante importante, igual que la actividad, ejercicio y demás, pero uno de los problemas que tenemos desde los pacientes es que a día de hoy no hay una documentación que diga, que demuestre que es bastante bueno, y de hecho, como consecuencia de eso, en muchas comunidades, por no decir casi todas, no entra dentro del el servicio de la prestación sanitaria, salvo en caso que seas niño. En el caso de infantil sí que es verdad que tienes acceso. En adultos es más difícil. ¿Qué se podría hacer para intentar que se pudiese demostrar o que se incluyese, aparte, igual que como una complementaria? Si, de hecho, en nuestro caso el coste sería relativamente bajo con respecto al tratamiento, si eso supone una mejora. En mi caso en concreto, bueno, y en la mayoría de los hospitales, la fisioterapia no está incluida más que para los procesos agudos, ¿no? Entonces estamos hablando de una enfermedad crónica y entonces pues ya se sale. ¿Qué podríamos hacer? La parte de la fisioterapia es recomendable y entre ella el ejercicio físico y mantenerse activo, y quizá pues la parte de, pues es difícil hacer un estudio en concreto, es difícil poner en marcha o a veces demostrar determinadas cosas, pero bueno, ya hay artículos que publican que la fisioterapia, que la actividad física, que el ejercicio mantenido es beneficioso para vosotros los que tenéis la enfermedad, y de hecho es beneficioso para todas las personas en general. Entonces quizás pues intentar hacer algún tipo de coordinación con los servicios de fisioterapia y rehabilitación, de alguna forma exponer un poco nosotros, ¿sabes? Concienciar también a nosotros, a las autoridades sanitarias que tenemos en nuestras áreas, no, sí, de saber es que tenemos es complicado. Un plus sí. de ayuda que podemos hacer y que no estamos haciendo, o que no estamos haciendo tanto como deberíamos, porque seguro que a veces la asociación aportáis,
y a veces, no, todos pues nos buscamos por nuestra cuenta, un fisioterapeuta, pero si queremos optimizar el tratamiento, pues esa sería una opción. Ya sabes que es una parte difícil, pero que se podría intentar trabajar, claro. No sé, difícil es porque como también tenemos patologías diferentes, hacer un estudio con estados diferentes, si fuese fácil ya estaría seguramente. Claro, Hay cosas que se está haciendo, pero bueno, el hecho de que ya los neurólogos os estéis implicando cada vez más, porque sí que es verdad que la evolución de vuestra implicación en estos últimos 10 años es abismal. Es decir, de hecho, el conocimiento que tenéis vosotros, que eso al final es muy bueno porque al final ayuda al diagnóstico, está muy bien porque desde luego el problema de las enfermedades raras es el diagnóstico. De momento sin duda. no hay muchas preguntas. Bueno, creo que han sido bastantes preguntas. En principio terminaríamos aquí, también ya por hora y demás. Muchas gracias, María José, por la ponencia. Además, tal vez el número de participantes, dada la hora y el tiempo y el estado que tenemos, no ha sido súper mayoritario, pero sí que es verdad y también es verdad que en la asociación hay mucha gente que ya sabemos lo que es la enfermedad de Pompe, porque muchos llevan muchísimos años, pero sí que creo que esta ponencia va a ser muy buena e importante porque creo que le va a poder ayudar, porque lo colgaremos en la página web, para sobre todo toda esa gente que está empezando con el Pompe ahora o que tiene dudas. Entonces, muchísimas gracias, porque yo creo que va a servir de referencia por lo menos para que la gente tenga inicialmente ver que unas esperanzas de vida mejor, que al principio cuando miras Pompe en internet y te dan el diagnóstico, te pones un poco como para llorar, ¿no? Pero bueno, Ya. la verdad que el estudio de los medicamentos se está evolucionando y muchas gracias, espero que estemos en contacto, muchas gracias a Sanofi y muchas gracias también a todos los que habéis participado. Y bueno, te dejo despedirte para que veas que... Bueno, nada, me uno a tus agradecimientos. Vale, gracias a ti antes de nada, a todos los participantes que estuvieron ahora ahí atentos y muchas gracias a todos y espero que contactemos en otras ocasiones. Un saludo.